Listo. Buenas noches, público. Buenas noches, amigos de La Voz del Residente. Para mí es un placer saludarlos. Como todos los jueves, estamos aquí presentes, jueves de ortopedia y traumatología. Hoy traemos un gran tema. No me voy a adelantar tantito. Primero, me voy a presentar. Yo soy Tony Vázquez. Seré su conductor, como todos los jueves, de este gran programa. Y bueno, me gustaría invitarlos a que nos sigan en Facebook. Ahorita estaba cerciorándome que estuviéramos en vivo, ya veo que sí. Saludos a todos los que nos están viendo en Facebook a través de la página Yo Soy Médico 17, a quien aprovecho para agradecerle su espacio, agradecerle su plataforma y que nos ayuden a llegar a más residentes. Quiero invitarlos al Facebook, a que nos sigan nuestra página, La Voz del Residente, así nos encuentras. En Instagram nos encuentras también como La Voz del Residente. Importante que nos sigan, que compartan cómo es que viven estos seminarios, estos webinarios, que lo compartan con sus amigos, que nos digan qué opinan. Además del Facebook, del Instagram, estamos en Telegram. Compartiré el link de Telegram en el chat de Zoom para los que nos ven en Zoom, y los que nos están viendo en Facebook también pondré el link de Telegram para que se metan y compartan sus experiencias. Sabemos que no es lo mismo lo que pasa en Guadalajara que en una sede de Ciudad de México, que de Monterrey o de lo largo y ancho de Latinoamérica. También cabe resaltar que tenemos residentes que nos siguen, que participan de todo Latinoamérica. Entonces, importante que estén ahí. Si por algo se llegan a perder algún jueves de ortopedia y traumatología, que sepan que está en Facebook, perdón, aparte que está en Facebook grabado, los en vivos, también los subimos a YouTube. Suscríbanse, Medical Legal Center, y todos los jueves encontrarás contenido de valor, contenido enriquecedor sobre ortopedia y traumatología. Ahora bien, si usted es nuevo en estos webinarios, le explico cómo está la dinámica. Nuestro gran invitado de la tarde-noche de hoy tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, arranca nuestro doctor o doctora mentor, que estará acompañándonos hoy, en este jueves de hoy, para complementar la charla. Al finalizar con el mentor, pasaremos con el mejor público que existe, que claro que sí, como de que no, son los residentes en ortopedia y traumatología, para que hagan sus preguntas. Yo les daré voz, las hacen a través del chat de Zoom, o los de Facebook también le damos voz. En Telegram también nos pueden hacer sus preguntas y con gusto les doy voz para que nuestro gran invitado del día de hoy les aclare sus preguntas, o simplemente para complementar la charla. También es válido. Saludos, todo se lee. Antes de dar introducción a nuestro gran invitado, quiero dirigirme a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para una práctica legal o algún adiestramiento, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar al gran doctor, al Eric Eduardo Cervantes Guzmán, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Nacional Técnico en Enfermería, MIP de Hospital General de la zona número 58, y actualmente es R3. Doctor Eric, ¿estás por ahí? Listo. ¿Cómo estás, doctor Eric? Creo que estás muteado. Listo. Buenas noches. Buenas noches, doctor Eric. Ahora sí que los micrófonos y el público es todo tuyo. Te voy a pedir, por favor, que compartas pantalla para ver tu presentación y poder gozar de tu exposición. Bien. ¿Listo? Listo. Bien, buenas noches. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las fracturas de radio distal, un tema bastante importante y bastante frecuente en la traumatología y ortopedia. En el caso de nosotros, que estamos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en Guadalajara, Jalisco,
pues es una de las fracturas más comunes que podemos ver en nuestro centro de atención y por ello les queremos platicar un poco nada más, ya que el tiempo son 25 a 30 minutos, muy escaso para un tema muy largo, incluso para mucha bibliografía que tenemos en esta parte de la traumatología. Y bien, empezamos con la epidemiología. Esto prácticamente de un 15 al 20% del total de las fracturas en pacientes adultos es lo que representa el radio distal. En adultos de más de 60 años, esto representa el segundo lugar en fracturas, importante porque va después de las fracturas de cadera. Y esto es el primer lugar en mujeres de más de 50 años de edad. De todas las fracturas de radio distal que podemos tener en el adulto, la fractura de Coles, como ustedes ya la han de conocer, algunos de los participantes, es la más común después de los 40 años. Y bien, un rápido repaso de lo que es la anatomía anterior, dorsal y lateral de la región radiocubital distal, donde podemos identificar en la región o en la vista posterior el tubérculo de Lister, muy importante, esta estructura tan importante que es el complejo fibrocartílago triangular en la superficie articular del cúbito, que va desde prácticamente la estiloides cubital hasta el notch sigmoideo. Este notch sigmoideo es la región articular del cúbito con el radio y es muy importante para reducir o es muy importante valorarlo en el momento de tener ese tipo de fracturas. Ya lo veremos más adelante por qué. En la parte superior podemos identificar la fosa escafoidea y la fosa del semilunar. Estas dos estructuras, importante que tengan congruencia articular al momento de reducir también las fracturas, porque de ahí vienen ciertas complicaciones. Y en la región anterior podemos identificar las mismas estructuras que ya les mencioné, más la vista anterior del fibrocartílago triangular. En la vista dorsal podemos identificar ciertos ligamentos muy importantes, como lo es el ligamento intercarpal dorsal o los ligamentos radiolunares dorsales, el ulno triquetral, que prácticamente triquetral se refiere a la región piramidal o el hueso piramidal, y del complejo ligamentario anterior, el complejo más importante es el complejo arqueado, formado por el ligamento ulnocapitelar, que es esta zona, que va de la región del cúbito al hueso grande, y también importante identificar al ligamento radioescafo capitelar, que forman un triángulo, como lo vemos aquí, y en los casos donde tengamos algún tipo de desviación o hacia arriba o hacia abajo del radio del cúbito, tendremos también afectación de estos ligamentos. Bien, para los residentes y los que nos dedicamos a esto, es muy importante identificar esta estructura que se llama línea de aguas o watershed. La línea de aguas es como lo vemos en la primera imagen del lado izquierdo, en la región más punteada, la región más distal que se encuentra en la región volar del radio distal. Y es importante porque esta es nuestra referencia anatómica para colocar hasta aquí las placas anatómicas para reducir o para hacer osteosíntesis. Como lo vemos en la siguiente imagen, antes se pensaba que la línea de aguas era el sitio de inserción del pronador cuadrado, una estructura muy importante también para el movimiento de la pronosupinación y también para el abordaje profundo de este tipo de fracturas. Abordaje quirúrgico me refiero. En la parte más, en la imagen superior derecha, podíamos ver la línea de aguas también. Bueno, estas columnas, como lo vemos en esta región, las columnas de Ricli y Regazzoni, son tres columnas importantes de la región radiocubital distal. Y como lo vemos en la imagen de la izquierda, podemos identificar tres columnas. La columna radial, la columna intermedia por azul y la columna cubital verde. Y esto, como toda columna, tiene un soporte. En el caso de la mano, pues las columnas las tienen el radio en el cúbito. Y esto se refiere a que vamos a tener una carga axial, tanto cuando hacemos algún tipo de movimiento de soporte o a soporte superior,
en el cual las columnas, las tres columnas, nos van a dar este soporte importante. Y bueno, también es importante conocer que el radio tiene estas dos columnas, la columna radial y la columna intermedia, porque son importantes para la osteosíntesis. Vamos a ver más adelante un poco acerca de esto. En esta imagen podemos identificar 4 rectángulos, de los cuales el más importante, que nos hace referencia a la imagen anterior también de las 3 columnas, es este cuadrado amarillo. Es la esquina crítica. Y la esquina crítica es una estructura importante porque tiene relación con el cúbito y hace una articulación en esa zona, la columna de la articulación radiocubital, y también lo hace con el carpo a través de la articulación radiocarpal. Entonces, es importante reducir estas estructuras al 100% en ciertos pacientes, que vamos a platicar cuáles son los que necesitan la reducción anatómica para que el paciente no tenga inestabilidad radiocubital distal. Ahora, ¿qué se necesita para valorar correctamente una radiografía? Pues bueno, primero tener una buena imagen anteroposterior y lateral, como podemos ver en el lado derecho, en la esquina superior derecha, encontramos la altura radial, la cual va de 14 más o menos 1 milímetro. En la proyección también anterior-posterior podemos encontrar la varianza cubital, que estaba de 0.7 más o menos 1.5 milímetros. Y del lado inferior izquierdo podemos ver la inclinación radial, la cual va de 22 más o menos 3 grados. Esta puede llegar de 15 a 30 grados. En una vista lateral podemos identificar la inclinación volar de 11 grados más o menos 5 grados. Y bueno, en la imagen inferior izquierda podemos identificar las líneas de Guilula, que son importantes para valorar si nuestro carpo se encuentra en orden, si tenemos alguna disociación o incluso alguna luxación de esto. Los mecanismos de fractura, según Frickman, nos dice que de 40 a 90 grados es donde se llevan a cabo la mayoría de las fracturas, una fractura en extensión, como lo vemos en imagen, y los cuales en hombres se requiere aproximadamente 2.767 newtons, en mujeres 1.913 newtons de carga para que se lleve a cabo este tipo de fracturas. En cambio, más de 90 grados podemos tener una fractura de escafoides o una luxación del semilunar. Lesiones asociadas con este tipo de fracturas. Bien, la lesión del 39 al 82% en frecuencia que se lleva a cabo es la lesión del complejo fibrocartílago triangular. Y ya les mostraré más de qué es esto en otra diapositiva. La lesión de los ligamentos interóseos del carpo, como lo es el lunato triquetral o el escafolunar. Y lesiones condrales es el 32% de las lesiones asociadas. En la imagen que encontramos en esta diapositiva podemos identificar en el lado más radial el abductor largo del primero y el extensor corto del primero, que son dos estructuras muy frecuentemente dañadas en la fractura de radio distal, sobre todo en fracturas de la estiloides radial. En cambio, en las fracturas cuando hay conmoción dorsal o una afectación dorsal del radio, podemos encontrar una afectación del extensor largo del primer dedo, porque en la región dorsal, en el tubérculo de Lister, podemos encontrar que es una polea, y entonces al momento de sufrir una lesión en esa zona, se puede afectar este extensor pollicis longus. Bien, es importante que conozcamos que existen 6 compartimentos en la muñeca, de los cuales de los más importantes en la fractura de radio distal es este número 3, que es el extensor pollicis longus o el extensor largo del primer dedo. Como lo vemos aquí, está en el lado cubital del tubérculo de Lister, y entonces cuando tenemos compromiso de la columna posterior o de la pared posterior, podemos tener ruptura de este extensor pollicis longus. Bien, para recordar la fractura de Coles, a diferencia de la fractura de Smith, esta fractura de Coles se refiere a una angulación dorsal del fragmento distal del radio
en el cual es una fractura extraarticular. Esta fractura, además de que la mayoría de las veces se va hacia dorsal, se puede trasladar. La fractura de Smith tiene 3 variedades. Y esto es que se puede ir hacia anterior el fragmento en una fractura extraarticular, como lo vemos en la imagen. Y también hay una variedad donde esto se cizalla, que es el tipo 2, o una variedad tipo 3, que es un tipo Barton volar, donde prácticamente hay afectación articular y un cizallamiento hacia volar. Importante conocer también la fractura de Barton, dorsal, como lo vemos aquí, una fractura completamente articular, donde se va la parte posterior de este fragmento hacia dorsal o hacia anterior, un Barton palmar. También identificar la fractura de estiloides radial, que también se conoce como Schoeffer, o la fractura de la fosa del semilunar, que es una fractura de la esquina crítica, o la fractura tipo die punch, que es una fractura por impactación del carpo. Esto puede ser cualquiera de los 2 huesos que articulan con el radio, puede ser el semilunar o puede ser el escafoides. Clasificaciones, a grosso modo, podemos encontrar una de las más comunes y más sencillas, que es la fractura de Frickman. Frickman nos clasifica en 8 tipos: una fractura extraarticular, una fractura que con compromiso del estiloides, en los número 2 o números pares, estos tienen asociación con las estiloides cubitales. En los impares podemos encontrar afectación de la articulación radiocarpal o incluso de la articulación radiocubital en el último grado de ambas, de la articulación radiocarpal y radiocubital. Y bien, esta diapositiva la ponemos únicamente para que sepan que la AO, la asociación de la osteosíntesis, que se encarga de valorar la osteosíntesis, nos habla de las fracturas. ¿Cómo las podemos clasificar? En extraarticulares, en la letra A, simplemente articulares o complejamente articulares. Y Fernández nos clasifica las fracturas en 5 tipos. En el número 1, una fractura completamente extraarticular, como pudiera ser la fractura de Smith o la fractura de Coles. Número 2, una fractura por cizallamiento en el plano coronal. Número 3, una fractura conminuta por impactación. Número 4, una luxación en relación con el carpo. Y número 5, una conminución importante de la región distal del radio asociada a una fractura del cúbito. Bien, Melón lo intenta clasificar de acuerdo a una tomografía, depende de los segmentos de la epífisis. Esta es la región metafisiaria, esta es la región de la fosa escafoidea y la región de la fosa del semilunar, el cual lo podemos subdividir en 2 grupos. Y eso es muy importante, como se acuerdan del recuadro amarillo, porque es la esquina más crítica del radio distal. También Mayo lo clasifica en base a si es una fractura no desplazada, un tipo 1, si es una fractura articular con afectación de la fosa escafoidea, con afectación de la fosa del semilunar o con ambas fosas afectadas. Bien, criterios de inestabilidad del radio distal los clasifica Lafontaine y nos habla de 5 criterios. Una angulación dorsal de más de 20 grados con conminución dorsal, una fractura articular, y esta que sea de más de 2 milímetros, una fractura asociada del cúbito distal y que el paciente tenga más de 60 años. Con más de 3 criterios de estos, Lafontaine considera un criterio de inestabilidad que nos puede convertir en criterio quirúrgico. Y de criterio quirúrgico, el número 1, un escalón articular más de 2 milímetros, una pérdida de la altura biestiloidea de más de 5 milímetros, con deformidad angular de más de 10 grados, con conminución dorsal de más del 50%, y el hecho de que sea una fractura bilateral es un criterio relativo. Este algoritmo está muy resumido y forma parte de nuestra literatura esencial, que es del Rockwood, y nos habla de las fracturas de radio distal que no están desplazadas. Nos dice que si el paciente es un paciente de baja demanda laboral, se puede tratar una fractura no desplazada con yeso, incluso puede ser férula, puede ser un circular, por 2 semanas. El paciente es laboralmente activo, es un paciente atleta,
que depende de su extremidad superior, se toman radiografías seriadas. Y la primera se hace a la primera semana justamente. Si la fractura no se desplazó, se coloca un circular, dependiendo de los tejidos blandos, y estos ya mejoraron con el edema, y o un vendaje circular o yeso, vaya, una férula. Y esto se continúa por 3 semanas más. Se toman radiografías de nuevo y viendo si ya consolidó se puede retirar. En el caso de que esté desplazada la fractura, pues considerar el tratamiento quirúrgico. Complicaciones. Esta diapositiva es muy importante porque las fracturas de radio distal que tienen una mala reducción tienen un montón de complicaciones biomecánicas en la cual el paciente llega a la consulta con mucho dolor, con inestabilidad y prácticamente en ciertas ocasiones es imposible volverlo a la actividad laboral a menos que hagamos una artrodesis. El síndrome compartimental es muy importante que lo conozcan, muchos de ustedes ya lo deben de conocer también, en el cual el manejo de los tejidos blandos a su llegada a urgencias es muy importante, colocar una férula para inmovilizar y para no permitir que los compartimentos sigan edematizándose, ya que puede comprometer la arteria radial, la arteria cubital o el nervio mediano. El nervio mediano con 10 grados de flexión empieza a sufrir, entonces el hecho de que le pongamos una férula en el servicio de urgencias muy apretada con una férula en este sitio, nos puede llevar a un síndrome compartimental o incluso a la siguiente complicación, que es un síndrome de túnel del carpo. El síndrome doloroso complejo regional o un síndrome que se llama SUDEC es un síndrome bastante raro que se da hasta en el 10% de las complicaciones y esto es de causa idiopática. No se ha dilucidado bien la causa de esto, pero nos puede llevar varias cosas a esto, tanto que hagamos un mal abordaje y tomemos un poco de la rama sensitiva del radial o la rama cutánea del mediano, y esto nos puede llevar a que el paciente tenga a un aumento de la expresión del sistema nervioso simpático. Una infección postquirúrgica por el mal manejo transquirúrgico y prequirúrgico, a lo mejor de antibiótico profiláctico. Un hematoma postquirúrgico, hay veces que operamos y decidimos cerrar junto con isquemia y no nos permite ver qué vasos sanguíneos pudieran estar activos. Si hacemos esto, pues el tercer compartimento puede estar formándose o llenándose de sangre y nunca nos dimos cuenta de que hay un hematoma en dicha zona. Así como la inestabilidad radiocubital distal, y esto es, vamos a valorarlo con una prueba que se llama Ballottement, que les voy a mostrar en una diapositiva, para ver si la articulación está prácticamente íntegra o rota. Una ruptura tendinosa, la cual propiamente la fractura la puede llevar, como lo vimos en las primeras imágenes del compartimento posterior, donde el tubérculo de Lister está afectando al extensor largo del primer dedo, o el hecho de que coloquemos osteosíntesis con malas placas y las placas muy anteriores, podemos lastimar el compartimento anterior y llevar a la ruptura de los flexores. La falta de la consolidación, que es otra de las complicaciones también en el paciente, sobre todo que fuma, en un paciente que se droga, en un paciente que bebe alcohol, con dosis muy altas, podemos llevar a la falta de la consolidación, aunque hayamos hecho una reducción anatómica. La consolidación viciosa en el caso de que hagamos reducciones y estas no queden de la manera adecuada. El tratamiento conservador puede ser llevado a cabo con un bloqueo en la región distal. En la parte de la imagen podemos identificar un bloqueo del hematoma o podemos identificar también algo que se llama bloqueo de Bier o anestesia de Bier. Y esto es colocando un manguito, prácticamente un esfingomanómetro. El anestesiólogo nos ayuda introduciendo los anestésicos. Estos se quedan prácticamente en la región distal del antebrazo y nos ayuda a manipular el antebrazo para lograr una mejor reducción. Ahora, ¿cuáles son los criterios radiográficos para valorar si dejamos conservador a nuestro paciente? Son estos y lo resume Rockwood en esta pequeña tablita. Una varianza cubital de 2 milímetros, una alineación carpal prácticamente íntegra, una angulación dorsal,
neutra si el carpo está mal alineado o menos de 10 grados en caso de que el carpo no tenga esta alineación, un tilt palmar que no tenga prácticamente afectación carpal y lo más importante, que la región articular del radio distal tenga menos de 2 milímetros. Recordar que para médicos generales y residentes de primeros grados, los 3 puntos son fundamentales para colocar una férula de pinza de azúcar, que es la férula más indicada en este tipo de tratamientos. Y estos 3 puntos nos van a permitir mantener la fractura en su lugar y que no nos lleguen a consulta con un redesplazamiento. En esta imagen podemos identificar también la flexión que debe de llevar para mantener la articulación radiocubital prácticamente íntegra hasta que le demos manejo conservador. Sin embargo, como les dije antes, más de 10 grados empieza a sufrir el nervio mediano. Cabe recalcar que si ustedes dan mucha flexión a la región palmar, esto nos puede llevar, además de las complicaciones que ya hablamos, a que se convierta en un criterio quirúrgico, porque le están dando mucha flexión a algo que no lo necesita y es un criterio también para dar tratamiento quirúrgico. Además de la desviación cubital para mantener la altura y los parámetros radiográficos que ya vimos. Respecto al algoritmo para el tratamiento de las fracturas desplazadas, vamos a lo mismo. Si es un paciente con baja demanda, podemos colocar únicamente un yeso. Si es un paciente con criterios de inestabilidad, prácticamente menos de 13, menos de 70% de riesgo, podemos pensar en una manipulación bajo anestesia local y si tenemos una reducción aceptable, podemos pensar en revaloración a la primera, segunda y tercera semana con un mantenimiento adecuado de esto, revalorar en 4 a 6 semanas. Si la fractura se desplaza nuevamente, considerar el tratamiento quirúrgico. En caso de que desde un inicio no sea una reducción aceptable, considerar el tratamiento quirúrgico. Y si hay más de 70% de riesgo o más de 3 criterios de inestabilidad, directamente pensar en el tratamiento quirúrgico. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de este? Número 1, recuperar la altura radial. Número 2, recuperar la inclinación volar. 3, reducción anatómica de la superficie articular, ya que sabemos que todas las fracturas de las regiones articulares nos llevan a artrosis en caso de que no se haga una estabilidad absoluta a través de la osteosíntesis. Estabilidad para rehabilitación temprana es muy importante, sobre todo en deportistas. Y bueno, también existe la manera de tratar este tipo de pacientes con un trazo simple, que no hay tanta afectación, o con inducción dorsal, que no tenemos ciertos criterios que ya les mencionamos anteriormente, como lo es la reducción cerrada y fijación percutánea con clavillos quisto. Aquí es importante que identifiquen este clavito que está tomando la estiloides cubital, porque en dicha región se integra o se origina también el complejo fibrocartílago triangular que llega hasta el nocho sigmoideo del radio. También existe la técnica de Kappanji. Kappanji nos dijo que era importante restablecer las angulaciones radiográficas, para lo cual esta técnica nos ayudará a mantener el tilt dorsal, que prácticamente es muy, muy importante para las reducciones y hacerlo un tratamiento conservador. También tenemos esta maniobra o este método de tratamiento quirúrgico como es la fijación externa. Y hay 2 maneras de colocarlo, tanto que coloquemos a la región diaficiaria y a la región epifisiaria, tanto al segundo metacarpo de la región diaficiaria y del radio. Y esto va a ser importante cuando tengamos alguna afectación cutánea, alguna conminución muy importante que no nos deje colocar osteosíntesis con placas. Importante aquí recalcar, no tenemos que dañar la rama cutánea del nervio radial, que prácticamente está adelante del extensor radial largo del carpo, y a partir de aquí para atrás podemos empezar a colocar nuestros shunts para hacer la fijación externa. Y como lo vemos en esta imagen lateral, también la colocación de 2 shunts al metacarpo, a la región metafisiaria proximal y distal, para darle estrés.
Ahora, si nosotros colocamos un fijador externo con demasiado estrés, es decir, traccionándolo mucho, podemos tener complicaciones también al momento de hacer una neuropraxia del nervio mediano. El abordaje quirúrgico más utilizado en los últimos artículos, en los últimos años, es el abordaje de Henry modificado, como lo vemos en la imagen izquierda, un abordaje que vamos entre el flexor radial del carpo y la arteria radial, y esto nos lleva directamente al músculo que está aquí abajo, que es el pronador cuadrado, y la desinserción o el corte en forma de L invertida nos lleva directamente a la superficie o al periósteo del radio. En últimos artículos hemos demostrado, o se ha demostrado, que el hecho de cerrar con sutura o dejar sin sutura el pronador cuadrado no tiene repercusiones funcionales en el paciente postquirúrgico. Osteosíntesis. Para lograr una reducción anatómica de nuestra fractura de radio distal, tenemos un sinfín de placas, tanto las placas más sencillas como lo son las de la imagen inferior derecha, que son placas de ángulo fijo, placas de ángulo variable, placas segmento específico, como lo vemos en esta zona, que son de casas comerciales más específicas para este tipo de fracturas, y tanto lo hay como para la región anterior como para la región dorsal. Como en esta zona podemos encontrar un espacio para el tubérculo de Lister. Bien, las proyecciones trans y postquirúrgicas adecuadas que los residentes de los primeros años deben de conocer son estas imágenes donde debemos de valorar una imagen lateral directa que no tiene una angulación. Podemos pensar que el perno se va a la región articular, o una imagen a 22 grados desde la superficie de trabajo ya nos hace cambiar el panorama del trabajo y vemos que el perno más distal se encuentra subcondral y no se encuentra prácticamente articular. Esto es importante tanto que lo hagamos durante la cirugía o después de la cirugía para el control. La clasificación de Song es muy importante que la conozcan para valorar si la placa se quedó demasiado anterior y esto puede lastimar o incluso romper los tendones flexores, donde en la letra número A podemos ver la línea crítica, que es esta línea paralela a la región dorsal del radio, y la placa se encuentra entre ambas líneas. En la imagen B podemos ver cómo está ya tocando y sobrepasa o se encuentra sobre la línea de aguas, y esto ya nos habla de que posiblemente se esté lastimando alguno de los flexores. En la letra C podemos ver cómo ya lo sobrepasó por su totalidad y encima de esto está arriba de la línea de aguas. Esto nos habla de que posiblemente haya una complicación de los tendones flexores. Para las pruebas transquirúrgicas podemos valorar, o con el paciente en la sala de urgencias, anestesiado, un test que se llama ballottement, que nos habla de una inestabilidad radiocubital distal, y esto únicamente nos hace pensar en la necesidad de reparar la articulación ligamentaria a través de un clavito Kirchner o de manera tardía a través de la artroscopía. Para esto, en la imagen de la derecha podemos ver el complejo del fibrocartílago triangular y en la letra B podemos identificar la estiloides cubital. En la letra A podemos ver el gran colchón que tiene este fibrocartílago triangular y en la letra D podemos ver la inserción que hay de este sobre el notch timoideo y sobre el radio. Entonces, todas las fracturas que involucren esta zona podrán lesionar el fibrocartílago triangular. Todas las fracturas del estiloides cubital podrán lesionar el fibrocartílago triangular, que en los últimos artículos está en discusión si siempre es necesario reparar la estiloides cubital. Algunos autores mencionan que al momento de reparar da más estabilidad y el paciente presenta menos dolor al momento de realizar la consulta. El test de Green es un test que se utiliza para valorar si está roto este fibrocartílago. Presenta un dolor en la zona cubital al momento de realizar una compresión axial con una pronosupinación del paciente. Así como el test de Waiter, que es prácticamente lo mismo, una compresión axial con pronosupino y una dorsiflexión más una flexión forzada de esto. Es importante para terminar
con esta charla que conozcan el salvamiento articular a través de prótesis de cúbito y prótesis de radio. Estas son maniobras de salvamiento que no en todos los centros se llevan a cabo y es importante valorar como última línea de tratamiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Eric. Le voy a pedir, por favor, que deje compartir pantalla para que de esta manera nos podamos ver ambos en el panel. Por un problema de conexión, no contaremos con mentor en esta tarde-noche de hoy, por lo que yo aprovecho para felicitarlo. Lo mencionó usted muy claro al principio. No es fácil poder desmenuzar un tema de esta magnitud en media hora y además de poderlo sintetizar, que sea digerible para el público. Hay 3 preguntas que se me harían interesante hacerte, doctor Eric. La primera de ellas es, en adultos mayores, ¿cuál es el pronóstico de estas fracturas en el caso de que se requieran y cómo es el tratamiento de cirugía? Bien, en adultos mayores de 60 años se ¿Puedes sabe que... compartir pantalla primero, por favor, para podernos ver? ¿Sí le aparece la opción de dejar de compartir? Dejar de compartir. Creo que es justo donde dice, donde le picaste para compartir pantalla, ahí mismo en el Zoom. Ok. ¿Te aparece? No, a ver, esto de continuar. En Zoom, tal cual en la página inicial, donde estamos nosotros, si no, a ver, déjame ver si yo lo puedo hacer aquí. Listo. Creo que yo... Listo. Listo. Listo, Eric. Ok. Ahora sí, ¿puedes contestar la pregunta o si quieres te la repito? Sí, mira, en pacientes mayores de 60 años tenemos que valorar la mano dominante contra la no dominante. Si es la mano dominante, siempre hay que pensar en qué tanto tiempo le queda de funcionalidad a esa mano, a qué se dedica también el paciente. Si es un paciente que se dedica, por ejemplo, una señora a la venta de alimento de más de 60 años, siempre hay que pensar en osteosíntesis. En relación a si les va muy bien o no, depende de muchos factores. Si el paciente tiene comórbidos, si es diabético, es hipertenso, va a cuidar la herida, les va muy bien la verdad. En cambio, si decidimos un tratamiento conservador, también les va muy bien, pero depende mucho de la calidad del hueso. Pacientes osteoporóticos, pacientes con osteopenia y si se cuidan muy bien los comórbidos. Entonces, en relación a esto, sí podemos pensar en un buen pronóstico si el paciente lleva las medidas adecuadas. Con osteosíntesis o con tratamiento conservador, obviamente si manejamos un tratamiento conservador, tenemos que darle más semanas de movilidad con un yeso circular. Y bueno, entre más semanas lleva un paciente con un circular, nos lleva a la artrosis también, a una rehabilitación más lenta en comparación con un paciente joven. Correcto, muchas gracias por la contestación. Hay otra pregunta que me llama la atención. Pregunta, ¿en qué porcentaje se presentan lesiones nerviosas y o tendinosas? En el 20% a 25% hay lesión ligamentosa del complejo posterior, hasta en un 40% si hay conminución mayor del 50% de la región distal del radio. Así es. Por eso es importante la reducción temprana y la osteosíntesis con placas prácticamente para disminuir ese riesgo. Y de la conminución dorsal, pues como lo vimos en el tubérculo de Lister, pues puede llevarnos a avulsionar las estructuras del compartimento posterior. Correcto, muchas gracias. Por último, me gustaría preguntarte, posterior a una cirugía artrocóspica, ¿se requiere rehabilitación? Sí,
La cirugía artroscópica depende para qué lo utilicemos. Las fracturas de radio distal usualmente no necesitan artroscopía. Cuando tenemos una ruptura asociada del complejo fibrocartílago triangular, siempre se necesita la rehabilitación temprana. Se repara y a las segundas semanas se empieza con la rehabilitación. Siempre se necesita rehabilitación. Son un equipo integral que siempre estamos con ellos de la mano y sin ellos prácticamente no pudiéramos llevar a cabo nuestro seguimiento del paciente. Correcto. Pues por lo pronto son todas las preguntas. Antes de concluir, antes de dar pie, mejor dicho, al término de este programa, me gustaría que nos dieras tus conclusiones personales, algún tip, consejo, algo para ir concluyendo, mi estimado Eric. Sí, claro. Al saber que esta plática también la ven médicos generales o médicos en preparación, me gustaría recalcar que el manejo en urgencias, en su centro de salud, en cualquier lugar donde encuentre valorando un paciente de este tipo, es importante, número uno, inmovilizar al paciente antes de llevarlo a sus radiografías. Número dos, la reducción temprana disminuye las complicaciones. Y número tres, no piensen en jugar mucho con las reducciones, porque estas reducciones nos pueden llevar a temas muy importantes como lo es el síndrome compartimental. Y para sacar un paciente de síndrome compartimental hay que hacer fasciotomías en antebrazo o en mano y el paciente se complica demasiado. Entonces, en conclusión, ya presentado el tema de cuándo operar a un paciente y cuándo no, derivar oportunamente para una osteosíntesis temprana, siempre y cuando se encuentre en ventana fisiológica nuestro paciente. Primero tratar los comórbidos más importantes, las hiperglicemias, los aumentos de la presión arterial, antes que meter de inicio a un paciente a quirófano, o si el paciente tiene mucho riesgo de aperturar la piel, pensar siempre en la reducción cerrada con fijación percutánea, sobre todo en pacientes que me platicaste tú de edad avanzada. Entonces, para llevar a casa, yo creo que es importante que conozcan que las férulas tipo pinza de azúcar son las más importantes para inmovilizar las fracturas de radio distal y el envío oportuno a un tercer nivel para su tratamiento es de lo más importante. Correcto, te agradezco muchísimo las conclusiones, mi estimado Eric. Ahora partiremos ya al término de este programa, no sin antes recordarles que todo esto se va a subir al YouTube para que lo puedan compartir. Si se perdieron de algo, pues lo puedan ahí a volver a ver. Síganos en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente. Ya les dejé el link de Telegram, tanto en Facebook como en Zoom, para que puedan acceder a ello. Antes de concluir, recordarles a todos los jefes de residentes, si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para alguna plática legal o algún adiestramiento, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Vázquez y les recuerdo que compartir es aprender todos juntos. Nos despedimos. Muchas gracias, Eric. Felicidades. Hasta luego.